Bienvenidos a un video más de Legalmente, tu gurú jurídico. Este es el video número 3 en el que vamos a hablar sobre las medidas de protección. Este ya sería el último video respecto de este punto. Vamos a hablar sobre las medidas de protección de naturaleza civil. Bueno, estas medidas se pueden solicitar, como ustedes lo saben, si es que han visto los otros videos, y si no, bueno, vayan a verlos para que puedan entender el contexto. Podemos solicitar dentro de estas medidas la suspensión temporal del régimen de convivencia y que se resuelva de manera provisional lo que sería la guardia y custodia en caso de niñas, niños y adolescentes y la pensión alimenticia. Esta medida es importante que ustedes sepan. Cuando ya existe previamente una separación, por ejemplo, en la que se ha pactado un régimen de convivencia, en este caso, cuando existen elementos suficientes para poder solicitar esta suspensión por casos de violencia dentro del núcleo familiar, se puede solicitar y no es otra cosa más que la autoridad nos diga, ¿sabes qué? Por el momento no se va a poder celebrar ese régimen de convivencia al que tú tienes derecho porque estoy otorgando esta medida de protección. En otros casos en los que, por ejemplo, no existe pactada el régimen de convivencia, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es que el juez va a decir, por el momento no va a haber convivencia, decreto la guardia y custodia provisional de la niña, niño o adolescente a favor de esta persona y se fija una pensión alimenticia provisional. Recuerden que este proceso, las medidas siempre van a ser provisionales en lo que cesan los actos de violencia, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una de las medidas que podemos solicitar dentro de este tipo de procedimiento. La otra es una prohibición. Hablamos de solicitar al juez que conceda la medida de protección relativa a la prohibición de enajenar o hipotecar bienes. En muchas ocasiones, cuando existen conflictos dentro de la familia, se puede dar el caso de que si, por ejemplo, yo me salgo, a lo mejor mi esposo quiere empezar a vender bienes, ¿no? Y quedarse con ese dinero. Bueno, en este caso, lo que sucede es que el juez otorga una orden de protección relativa a que no pueden enajenarse bienes o hipotecar, ¿ok? Entonces, hay una restricción respecto de este punto. La otra sería la posesión exclusiva del inmueble. ¿Esto qué sucede? En muchas ocasiones la familia está viviendo en un inmueble en el que a lo mejor en la casa que no está a nombre ni de la esposa ni del esposo, puede estar incluso a nombre de una tercera persona. No obstante, en este tipo de procedimiento podemos solicitar la posesión exclusiva de ese inmueble, aunque no esté a mi nombre y aunque no esté a nombre de mi esposo. La corte ya resolvió este punto. Si quieren, después subo un video hablando de este tema, pero la corte ya fue muy enfática al decir que sí es posible que se le dé la posesión exclusiva a una persona cuando está inmersa dentro de un procedimiento de violencia. ¿Ok? Entonces podemos solicitar eso. La otra sería el embargo preventivo de bienes para poder garantizar la pensión alimenticia. Como su nombre lo dice, vamos a embargar bienes que puedan garantizar el otorgamiento de esa pensión alimenticia que están solicitando o que ya el juez nos fijó de manera provisional. Otra de las medidas que podemos solicitar es la revocación o suspensión de mandatos. ¿Qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones dentro de la familia la esposa o el esposo le da poderes notariales o mandatos a la otra persona para que puedan ejercitar ciertos actos cuando tienen negocios en común, etc. Bueno, pues yo puedo solicitar la revocación de esos poderes y esos mandatos a través de esta medida de protección para que no pueda hacer mal uso de los mismos. La otra sería, y la última, la orden de protección y auxilio policíaco de autoridad. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de las medidas de protección de emergencia y cuando hablamos de las medidas de protección preventiva, siempre están involucradas las autoridades policíacas. Y ustedes me pueden decir, es que ya habías dicho tú en otro video que dentro de las medidas de naturaleza de emergencia, el auxilio policíaco de reacción inmediata. Sí, una cosa es el auxilio policíaco de reacción inmediata porque estos oficios se mandan normalmente a la policía municipal. Pero la orden de protección y auxilio policíaco de autoridad, como su nombre lo dice, es de autoridad general. O sea, esto significa que donde estemos, tenemos esta medida de protección en el sentido de que, aunque no sea la policía de mi municipio a la que le mandaron el diverso oficio de reacción inmediata, bueno, pues cualquier autoridad me tiene que dar el apoyo y me tiene que dar la protección en caso de que yo lo requiera. Este fue el último video. Estas son las medidas que se pueden solicitar.
sí es importante que ustedes entiendan el proceso y todo este cúmulo de medidas, porque no siempre pedimos todas, algunas veces son básicas, nada más el auxilio policíaco de reacción inmediata que nos acerca al domicilio, en otras pedimos todas las medidas. Y bueno, es importante que sepan, como ya se los he repetido, estas medidas son provisionales, recuérdenlo muy bien, y tienen que ser miembros del núcleo familiar. Esto no significa que nada más el esposo y la esposa o las personas que viven dentro de la familia, pueden ser entre hermanos, entre tíos. El punto es que tengan un lazo emocional que los haga familiares. Incluso en casos de concubinato, que si no saben qué es, los invito a que chequen los videos que tenemos en donde les explicamos específicamente esta cuestión. Y bueno, por último me queda decirles que en Grupo Rivera y Morales somos especialistas en este tipo de procedimientos de violencia. Si requieres medidas de protección, alguna asesoría, no dudes en contactarnos y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias.